Buenas noches, bienvenidos señoras y señores a nuestro especial, a nuestro programa, a esa cita especial de cada semana aquí en Teleasturias con ni más ni menos. Bueno, especial decíamos porque hoy no tenemos bloques, hoy lo vamos a dedicar íntegramente a la tertulia, a hacer estos minutos, pues un debate, una tertulia, porque además tenemos invitado hoy. Está con nosotros Juan Morales, al que enseguida les presentaremos. No sé si necesita mucha presentación precisamente en esta casa, porque ha sido colaborador de la misma durante mucho tiempo. Nos va a hablar, supongo, de la vuelta de Juan Morales a la que fue su casa. Yo creo que es una buena noticia, porque Juan siempre lo ha sido un animal político, yo creo más político que animal, bueno, afortunadamente. Como dice el chiste, entendías. Y eso es bueno. Bueno, voy a presentarles a los invitados y después vamos hablando de eso y de muchas otras cosas, ¿eh? La actualidad viene calentita en este día en el que los escoceses, no sé si con la faldita o no, pero están votando y parece que de forma masiva su posible secesión del Reino Unido. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy buenas noches, con muchas ganas de comentar tantas cosas como hay hoy. Bueno, fíjate, a Juan Morales sé que le quieres hacer alguna pregunta ya de forma rápida, pues ¿verdad? Yo creo Así que que sí. enseguida... Pero bueno, vamos a esperar que el resto de compañeros hablen. Vamos a dejarle que respire un poco antes de... Sí. Bueno, con nosotros también, evidentemente, Gonzalo Botas. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, buenas noches. Esperando los resultados de Escocia también, con intríngulis de saber lo que Juan nos puede contar. Y sobre todo muy preocupado porque parece que en el 21 volvemos a los males del siglo XX, ¿no? A ese renacer de los nacionalismos que precisamente para evitarlo nació la Unión Europea y parece que no está sirviendo como freno para que nos llevemos bien entre todos. Bueno, les presentamos también a nuestro compañero Diego Barceló. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bien, aquí andamos bien. ¿En Argentina no hay regiones que se quieran independizar de...? No, y en Argentina técnicamente es más fácil porque realmente ahí eran provincias disgregadas que formaron una confederación. De hecho, en la Constitución argentina dice que uno de los nombres es Confederación de Provincias del Río de la Plata. Así que se puede hacer, pero no, la verdad que a nadie se le ha ocurrido y hubiera sido bueno en algún caso que alguno. Publica hoy algún periódico un mapa en el que se habla de lugares donde se podrían llevar a cabo medidas similares en Europa a las de Escocia, ¿no? Y habla de Flandes, habla de algunas regiones de Italia, otras de Francia, en fin, en toda Europa puede calar hondo esto. Vamos a presentar a Juan Morales. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Para mí un placer primero estar con grandísimos amigos, como sabéis que os considero y sois, y luego estar en una casa que siempre me habéis tratado como amigo y por tanto, y desde aquí quiero daros la enhorabuena por vuestra resistencia, por vuestra capacidad de manteneros a pesar de todas las adversidades que yo, fíjate, creo que son de esos ejemplos que determinadas personas conocemos, sabemos y admiramos, pero que debería ser conocido, admirado y reconocido por el resto de la sociedad, porque lo que estáis haciendo en esta televisión desde hace tantísimo tiempo, con tantísimas situaciones en contra, con tantos poderes absolutamente importantes contra vosotros, sin embargo aquí estáis, ¿no? Yo creo que sois un ejemplo, y no lo digo de verdad, lo comentábamos antes fuera de antena y en serio, creo que es de ley y de justicia hacer este reconocimiento público, y yo en la medida de lo posible, en lo público y en lo privado, lo hago y por tanto mi reconocimiento, mi admiración y desde luego mi solidaridad, ¿no? Sí que son palabras sinceras de Juan Morales, porque si no se diría que ya está en campaña, que ya va a ser candidato de algo. Porque... No, sabes tú perfectamente y sabéis aquí que siempre que me habéis llamado, para mí ha sido un placer y bueno, yo creo que es digno de reconocer, ¿no? Ahora mismo que estamos en la época de lo que decía Gonzalo, lo que decimos, ¿no? De tanta, en fin, reivindicación absolutamente artificiosa fuera de lugar que nos va a llevar a no sabemos dónde, y sin embargo aquí tenemos un núcleo de resistencia, en fin, contra todos los poderes que yo creo que es digno de resaltar, por lo menos si me permites yo lo quiero hacer, ¿no? Como lo de Asterix y Obelix, ¿no? Siguen resistiendo ahí Seguís, sí, a ver si se lleva a efecto ese dicho que el que resista gana, ¿no? Yo creo que vosotros estáis resistiendo, estáis ganando, pero es necesario, en fin, que la sociedad lo reconozca más. Juan, ¿llegas al PP con la promesa de un cargo o no? No, para nada, en absoluto. Yo creo que llego al PP, por mi parte, con la promesa y el compromiso de trabajar desde aquello en lo que se me sea encomendado
Y luego llego al PP por un poco lo que hemos hablado y lo que yo creo que ya intenté manifestar ante los medios de comunicación. Llego al PP porque, primero, vivimos en una época social y política absolutamente importante y trascendental para España, para Asturias y, bueno, si los tenemos un poco más, para la Unión Europea y para el mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que la política es imprescindible, es el único camino para intentar mejorar o intentar que la sociedad viva mejor, por lo tanto hay que comprometerse. Luego, siguiendo un poco más, ¿dónde te comprometes? Bueno, donde ideológicamente estés más a gusto. Yo, desde luego, ideológicamente siempre me sentí, puedo tener unas pequeñas divergencias sobre aspectos como todo, y sería lo lógico y lo natural, pero siempre me encontré ideológicamente centrado en el Partido Popular, lo que defiende fundamentalmente el Partido Popular. Por lo tanto, ese es, lógicamente, mi casa, la casa natural en la que yo pues debería estar, ¿no? Se dan una serie de circunstancias dentro de esa casa que yo veo y atisbo que son lo que yo siempre he defendido y lo que, por otra parte, creo que espera la sociedad, ¿no? Hay unos cambios en comportamiento, en actuaciones, en actitud, que a mí, desde luego, me convencieron. Se produjeron una serie de conversaciones y yo creo que, en fin, de una manera natural, lo que a alguna gente le ha llamado mucho la atención, a veces las cosas que parecen más imposibles son las más fáciles, ¿no? Y esto es natural y fácil. Yo estoy muy a gusto, pero, y perdona por el rollo, a la pregunta concreta, ¿llegas por un cargo? En absoluto. Llevo fuera de la política mucho tiempo, llevo con una vida normal mucho tiempo, tengo mi modus vivendi, bueno, absolutamente sencillo, normal, pero muy satisfactorio, por tanto llevo con el afán que os he comentado, ¿no? De intentar poner el granito de arena para que, ante la situación que se avecina, más que se avecina, no, que estamos viviendo, en fin, arrimar un poco el hombro para que la sociedad cambie para mejor, por lo menos ese es mi intento, ¿no? Pues la pregunta del millón que decíamos antes de Rosa. No, yo, bueno, estoy muy contenta de que Juan haya vuelto al PP porque, y él lo sabe, porque yo creo que es un valor muy en alza para el PP y que va a hacer una gran labor, pero él sabe que suscita pues muchísimas preguntas en la gente de la calle, ¿no? Cuando Juan Morales se fue del PP hubo una auténtica catarsis dentro del PP por todo lo que ya conocemos muchísima gente, y que él se hubiera ido, pues bueno, a mucha gente le hizo dudar, mucha gente se fue después de marchar él. Han pasado unos años, tuviste ahí un pequeño escarceo otra vez con otro partido político y ahora vuelves. Y la gente, mucha gente en la calle se pregunta. Ha respondido ya muchísimas cosas porque Juan, que tiene esa facilidad de comunicación, que eso no se lo puede quitar nadie. Cuando era diputado, yo siempre lo dije, para mí fue el mejor diputado que tuvo la Junta, porque no tenía su facilidad de palabra, convence. Entonces, bueno, la pregunta de muchísima gente es: ¿qué viste en el Partido Popular de ahora mismo para hacerte cambiar después de, me imagino, el triste episodio de tener que irse de la casa política en la que estabas, y después de irte de ese paso, volver? Exactamente, ¿qué es lo que has visto para volver? Bueno, vamos a ver, por una parte, lo que he visto fuera del partido, lo que he visto fuera del partido es lo que intenté comentar antes, es decir, una necesidad de participar activamente y de manera efectiva ante la situación que estamos viviendo y que, lamentablemente, como las cosas no cambian, seguiremos viviendo, ¿no? Por lo tanto, tienes una necesidad de participar porque tienes una conciencia social. Por otra parte, también el paso del tiempo me ha permitido llegar a la conclusión de que no hay ni culpables ni no culpables. Al final todos somos copartícipes de una situación, y yo soy copartícipe de la situación que en un momento determinado se vivió en el Partido Popular. Posteriormente a mi salida se vivieron otras convulsiones todavía mayor, ¿no? Tercer aspecto, uno se está haciendo también mayor, lógicamente, y cuando uno se hace mayor, en la capacidad de análisis de las cosas te hace que lo hagas con más mesura. Por otra parte, que seas también más generoso en cuanto al análisis, autocrítico, y por tanto llegues al convencimiento de que la razón no está solamente de una parte, sino que la razón tiene muchas aristas y la sinrazón igual, ¿no? Bien, yo creo que hay que volver al Partido Popular. Mi voluntad, cuando yo tuve las conversaciones, es de volver a una organización política con la mochila absolutamente vacía, pero vacía de consideraciones anteriores, de prejuicios, y es lo que yo espero, y es lo que me he encontrado. Tú dices, ¿por qué has vuelto? Porque he encontrado personas
que están haciendo un trabajo en la misma línea que yo creo que es la línea que tiene que seguir un partido. Fuera prejuicios, hemos cometido todos muchos errores, por aquí no podemos seguir, nos hemos disgregado, la desunión lo que produce es perjuicios, nunca ventajas, otros están caminando por otro sendero, intentamos reconducir la situación, y yo vi esa voluntad clara y manifiesta. Al lado de ello, una amabilidad, o tengo que decir, de su presidenta, de Mercedes Fernández, una persona que yo tenía un conocimiento pero tampoco profundo, pero sin embargo he encontrado una persona muy receptiva, con las ideas muy claras, que sabe cómo está trabajando, cómo se tiene que trabajar por este camino, que a lo mejor alguien puede decir que las cosas son lentas, pero las cosas son como deben ser. A veces el camino más rápido no es la recta, sino que a veces hay que hacer un parón, etcétera, ¿no? Y yo me encontré todo eso, mochilas vacías, no tantos prejuicios o ningún prejuicio, la voluntad de que hay que sumar y no restar, y que este es el camino, y es lo que me he encontrado y es lo que me siento a gusto. Pero insisto, por favor, para dejarlo muy claro, no me han prometido ni yo, vamos, por supuesto, ni yo he pedido, ni muchísimo menos, pero que no hay nada más que lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que, y me permitís mi última intervención en este tema, que como he dicho anteriormente, Juan Morales cuando habla convence. Bueno, no lo sé, pero es la verdad. Mira, yo creo que bueno, en fin, gracias por tus halagos, que proceden más de nuestra amistad que de la objetividad, si me permite. Es cierto, no, es objetivo, pero y tú lo sabes. En cualquier caso, mira, y perdona, no quiero acaparar, pero yo creo que lo que convence es la verdad. De verdad, mira, yo creo que, en fin, podría ser un prestidigitador y, en fin, sacar de las chisteras cosas. Cuando uno habla desde el corazón. Y aparte que hay otra cuestión, el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿me entiendes? El tiempo pone a esa gente que dice, vuelve por un cargo, alguien más por cargos, pero ¿qué cargos si yo cuando marché ya los tenía? ¿Me entiendes? Precisamente si hubiera querido algún cargo, si ya lo tenía, es decir, a mí, por tanto yo esas cosas, en fin, esas especies de comentarios de que hay, producto de gente que seguramente no tiene muchas cosas que hacer y se dedica a enturbiar, sí. Es eso, porque yo creo que, y perdona, y concluyo, yo creo que las cosas se acreditan, dicen, vuelve por un cargo, pero ¿qué cargo si yo ya lo tenía? Y claro, renuncié precisamente. No, de todas maneras, perdona, va a ser inevitable que si... Lo lógico sería que el PP te propusiera para algún cargo, porque si no sería como dejarlo, no sé, a un buen futbolista en el banquillo, o sea, no tendría sentido, pero bueno, o sea que esa acusación va a venir, eso es, pero bueno, es una mezquindad inevitable. Yo creo que lo que hay que resaltar es que cuando tenemos que, por un lado, la izquierda se disgrega, que Podemos, que Izquierda Unida, que el PSOE, etcétera, y que por otro lado la derecha también se disgrega porque Vox, aunque prácticamente ya es residual, es una separación, y dentro de Asturias, Foro es otro desprendimiento, el discurso de reunión y de dejar de lado viejos problemas es exactamente lo que quiere escuchar la gente. Entonces, aunque más no sea por eso, va a ser novedoso. Entonces, a ver, después la gente responderá en las elecciones qué es lo que opina. Pero como mensaje me parece positivo y, una vez más, novedoso, sí. A mí me parece que van por ahí los tiros. Yo creo que hay que unir, y yo creo que hay que, fíjate, yo a veces, vamos a ver, nosotros nos podemos sentar, nosotros somos personas que nos gusta la política, hablamos de política, por lo tanto tenemos inquietud y tenemos responsabilidad. Podemos tener diferencias de matiz, en lo fundamental estamos de acuerdo, y sobre todo si eso unimos la situación que estamos viviendo o que podemos vivir, con un poco de responsabilidad tienes que decir, oiga, voy a intentar apartar lo que nos separa y vamos a concentrarnos en lo que nos une. Por ejemplo, Foro y PP. Bueno, pues yo creo que hay cosas que se tienen que superar porque la sociedad no lo entienda, más allá de 4 personas, más allá de ello, que es lo que realmente, por eso cuando decía Rosa antes, la gente se sorprende, pero ¿por qué se va a sorprender? Si tú lo analizas fríamente es lo normal. Es decir, es normal que yo esté en el Partido Popular como podría ser normal que cualquiera de vosotros, si me permitís este exceso, pudierais estar. ¿Por qué convertimos lo normal en algo extraordinario? Porque todo esto que estamos hablando es de sentido común. Lo que está diciendo ahora Diego es de sentido común. Pero además tengamos en cuenta una cosa, que la explosión de Foro, explosión en el buen sentido, hace 3 años fue en el 2011, sí, demostró hasta qué punto la gente en Asturias necesita algo que le dé ilusión.
lamentablemente eso se desperdició, en parte por la incapacidad posterior de unirse, bueno, recelos personales, por lo que fuese, pero la cuestión se perdió. Pero esa potencialidad, esa voluntad de la gente de decir, bueno, encontrar algo para canalizar toda nuestra energía, sigue estando ahí. Claro. Entonces, una vez más, el discurso de reunir, de buscar reunión, porque sobre todo yo subrayo una cosa, la situación que podemos vivir, porque de acá a 2 años podemos estar en una situación política muy complicada. Increíble. Entonces, si la gente es consciente de eso, entonces puede... Sí, pero mira, yo no pondría el acento en que la gente sea o deje de ser consciente. Lo que no vale, yo creo que es parte también de lo que está diciendo Juan, es el discurso de el PP es así y la gente no me entiende y se va. No, el que tiene que hacer un esfuerzo por hacerse entender es el PP. Retornos como el de Juan y de otra gente que ha vuelto al PP son un síntoma de que el PP parece que va captando el mensaje de que no puedes estar de espaldas a la ciudadanía y centrarte en lo que es la organización, sobre todo cuando no tienes una organización tan sumamente fuerte ni tan permeable en la sociedad como son las de los partidos de izquierdas, ¿no? Entonces, el Partido Popular, el gran error que cometió durante muchísimos años, y podemos, ya digo, entender que como un síntoma de cambio, que gente como Juan se puede acercar al partido, es precisamente ese gobernar y vivir y hacer las cosas de espalda a la sociedad. Ejemplos como ese pueden ser, en su momento, el no cumplimiento del programa electoral, tanto con el tema del aborto como el tema de los impuestos, como otras muchas cosas, ¿no? Es decir, los políticos son los que tienen que hacerse entender por la sociedad. Y digo que Juan vuelva es un síntoma y es un paso, pero claro, que Juan vuelva es un síntoma y es un paso que no es suficiente. ¿Y por qué? Porque Juan conoce el Partido Popular, porque estuvo dentro del Partido Popular, tuvo cargos dentro del Partido Popular, y para Juan es fácil entender los cambios internos que se van produciendo. Quizá para la sociedad sea mucho más complicado percibir precisamente esos cambios, ¿no? Cuando uno aspira a que le voten, si antes no te votaron es porque algo hiciste mal. Los pasos, y a mí me consta, porque yo también conozco al Partido Popular y a mucha gente del Partido Popular y sé cómo funciona por dentro, que desde que llegó Mercedes Fernández se están haciendo muchas cosas muy bien. Eso me parece que es incuestionable a cualquiera que conozca un poco el PP y a cualquiera que esté un poco al tanto de la política, más allá de la de un mero votante o afín o afiliado de base que no se preocupa, ¿no? El reto que tiene el Partido Popular, especialmente en este momento, y por eso yo sigo diciendo que a mí me preocupa Podemos. A mí me parece que Podemos es una muy mala solución, pero entiendo que la gente vote a Podemos. ¿Y por qué lo entiendo? Porque quien está muy jorobado y no percibe en los partidos del sistema un cambio que a él le afecte directamente, se puede dejar llevar por un discurso fácil. ¿Se equivocará? Mira, no lo sé, depende de la oferta. Que las soluciones que proponen partidos radicales son malas, queda claro. Hasta partidos aparentemente razonables, como el que yo milité cuando me fui del PP, y digo aparentemente razonables porque era un partido que podía estar instigando un sentimiento, si quieres, de desafección hacia el PP, pero estaba liderado teóricamente por una persona que sabía de qué iba esto, ¿no? Que se le suponía responsable. Haya hecho cosas como las que hizo en los pocos meses que estuvo en el gobierno, es decir, haya destrozado TPA, hablamos de Niemeyer, cosas que funcionaban mal, pero lo haya hecho como un elefante en una cacharrería, me hace pensar que si un partido como Podemos toca algo de poder, la que puede armar es terrible, ¿no? Pero claro, eso es un demérito de los partidos que están. Es decir, eso es un problema del PP y del PSOE. Eso no es un problema del ciudadano que vota Podemos. Y voy a poner un ejemplo personal. El otro día en una boda en Madrid, de un chico asturiano, no voy a decir el nombre, con una chica de Madrid, estaba Blesa. Y Blesa... Dilo el nombre que es para no. eso también. No, porque no le importa a nadie. Explica mucho la curiosidad. Estaba Blesa en esa. A mí me lo contaron, no estuve, me lo contaron. Me lo contó un familiar cercano, por lo tanto, absolutamente fiable. Y Blesa estaba como un pavo real. Y Blesa llegó allí con un Maybach, con un coche que cuesta 490.000 euros. Claro, para mí ese es el problema que tiene el PP, porque Blesa se identifica automáticamente como el PP. Y una persona que ha estado en la cárcel, que sigue teniendo un procedimiento abierto, que vale, que el juez se excedió, que al pidio se le fue, lo que tú quieras, sigue haciendo una exhibición tan impúdica de que está por encima del bien y del mal. Ese es un problema de la casta.
Y esa casta, en España, la representan el PP y el PSOE. Entonces el PP tiene que ser capaz de transmitir un mensaje que sea: yo no soy esa casta, yo no gobierno para esa casta y yo gobierno para el ciudadano. Tiene que ser capaz, y ese es el reto. Ya digo, estos pasos son buenos, pero falta mucho. Estoy leyendo un libro Digo yo, de... ¿no se colaría en la boda? No, Está confirmado porque que estaba invitado. Creo que parte de los invitados están haciendo fotos con él. El Maybach. Muy, Bueno, muy encima, divertidos. Ese color Maybach. Lo que comentó Gonzalo me hizo acordar de dos cosas. Una, estoy leyendo un libro de Vicent Vives sobre la historia de España y voy por la parte del año 1000 más o menos, cuando se está forjando el espíritu castellano. Entonces él dice que hay un párrafo que es increíble por la actualidad, y en la línea concretamente es cuando dice: el villano que puede llegar fácilmente a caballero si el botín le es favorable. Entonces eso casa perfectamente con eso. Y lo otro, hay un libro de Michael Bloomberg cuando cuenta su paso por la alcaldía de Nueva York, y ya en la introducción uno de los consejos que da como político es: a los funerales, a todos; a las bodas, con discreción. Y es exactamente lo opuesto, porque es así. Son puritanos anglosajones, ya hablamos de ellos. De todos modos, Gonzalo, ese tipo de personajes están en todos los lados, y es una cretinez lo que ha hecho ese hombre, y cualquier persona con dos dedos de frente. Yo recuerdo No le invitaría a la boda. Bueno, eso para Lo que empezar. yo esperaría es que fuese un poco... Pero vamos a ver, eso existe en esta sociedad, y la ostentación personal Que y sí. externa pierde a mucha gente. Por eso, pero, estoy de acuerdo sí, contigo, pero yo es digo de que el reto... cretinos eso. Bien. O sea, un tío que sea listo, eso no lo haría nunca. Pero no le he oído a nadie Joder, del pues PP. menos mal que era tonto. No he oído a nadie de la cúpula del PP criticar a Blesa. No, pero mira, Gonzalo. Ese es el problema, hay que desmarcarse. Pero No, para- lo que pasa que son las circunstancias. A veces mira. para hacerse millonario no hace falta ser Pero mira, demasiado listo, hace falta no tener escrúpulos. Perdona, mira, déjame hacer Sí. una reflexión al hilo de lo que decía Gonzalo. Todo es muy relativo y yo siempre digo lo mismo, y me van a permitir quienes me siguen un poco, amigos, porque siempre utilizo la misma frase de Milán Kundera, ¿no? La insoportable levedad del ser, ¿no? Porque somos todos insoportablemente leves. Mira, cuando Francisco Álvarez Cascos funda Foro, crea Foro, se marcha del PP por una serie de causas que él fue el autor en el PP. O sea, era una paradoja, era casi grosero escuchar determinadas cosas de alguien que había estado en la Secretaría General del partido y por tanto era consecuencia lo que criticaba de lo que él edificó. Lo guillotinaron, ¿no? Claro, pero quiero decirte, perdona, y sin que embargo lo guillotinaron. la gente compró mucha gente compró ese producto. Es decir, lo digo yo, que me enfrenté en dos, el primero intenté y no pude, y el segundo me enfrenté dentro de un congreso, dentro del partido, cosa que él no hizo nunca jamás, perdón, no sé si lo hizo alguna vez, pero desde luego no en la fase última en la que tal, ¿no? Claro, y yo sé mucho de lo que pasó, Gonzalo, yo sé mucho, porque yo sé mucha gente que en el Congreso del PP al que yo me presenté tuvieron órdenes de tal para no votarme a mí, porque luego iban a manu militari a imponer el candidato. Y yo me hacía, de alguna manera, digo yo, pero vamos a ver, lo democrático es ir a un congreso, si no estáis de acuerdo con lo que ocurre, oye, pues votar a otra alternativa y luego ya se verá quién es el candidato. Y a mí la argumentación que me dieron, dice, no, tenemos prohibido apoyarte a ti, vale más apoyar a la persona que ellos entendían débil dentro del aparato, porque luego manu militari nombramos nosotros al candidato. Claro, eso no fue. Entonces, yo, que fui actor directo de esa situación y en cierta medida fui la persona que sufrió todas esas situaciones, que luego escuchar determinadas argumentaciones para decir me voy del PP porque no me ponen, porque tal, no sé qué. Claro, dices tú, ¿dónde está la paradoja? Pero fue todo tan claro, Gonzalo, fue todo tan claro, tan evidente, que a mí lo que me llamaba la atención es que mucha gente compró ese producto, sabiendo que era... Hay dos que compramos todas Bueno, un montón de acciones. claro, ¿Te acuerdas dónde estaba yo en aquel momento, pero no? quiero deciros con ello que yo es un poco a lo que voy. Mira, los seres humanos somos insoportablemente leves. Cambiamos de un día para otro de manera total y absoluta. Aquí hay ejemplos históricos más que uno, 10.000. Citaba Diego la cuestión histórica, que fueron las cruzadas, fueron con una intención, y muchas de las cruzadas luego fueron los mayores saqueadores de tal. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que todo cambia, todo es muy tal. Bueno, llegaos a este punto, llega un momento que todos tenemos que hacer análisis
con las cartas boca arriba, hacer análisis de la situación, decir, señores, vamos a dejar todo eso de lado, vamos a intentar avanzar, que es un poco, volviendo al origen, lo que yo intentaba, la mochila vacía, vamos a intentar construir y llenarla de cosas positivas, dejando de lado. Claro, ¿por qué no se produce eso? No se produce porque en algunos casos los actores siguen siendo los mismos y eso es imposible que se produzca. ¿Por qué? Porque precisamente quitar de la mochila todos esos prejuicios significa acabar con esas personas. Entonces, hasta que no se consiga eso, mira, y concluyo, después del paso que yo di, después de que mediáticamente tuvo una cierta repercusión, yo recibí muchísimos mensajes de gente, oye, pues a ver, porque nosotros, porque tal, porque... Bueno, ¿y qué es lo que lo impide? Algo hay que lo impide. Si es tan fácil, tan natural, tan evidente, si todos estamos tan contentos, ¿qué es lo que lo impide? Pues son cosas de verdad que les damos más importancia de la que tienen. Hombre, yo te voy a decir una cosa que creo que puede estar sucediendo para el regreso de mucha gente al Partido Popular, mucha de la que se fue a Foro. Hay mucha gente que por pudor no vuelve. Porque dice, yo cómo voy a esta agrupación donde sigue el mismo secretario, el mismo presidente, que yo marché dando un portazo, hay mucha gente que se fue dando un portazo y claro, ahora volver a pedir, a llamar a la puerta, a entrar, a decir, vengo a afiliarme, hay mucha gente que su pudor... ese pudor entre comillas te da hay mucha gente que le da apuro llamar a esa puerta y decir quiero volver porque se siente posiblemente como que tiene que agachar la cabeza y pedir perdón, y los asturianos en general somos personas grandonas y hay mucha gente que si no fuera a dar ese paso, habrá muchísima gente que si le llamaran por teléfono y le dijeran, oiga, ¿usted quiere volver al Partido Popular que usted militaba en nada y nosotros estamos dispuestos a darlo de alta de nuevo? Yo creo que se os daría gente haciendo. No lo sé, lo desconozco, yo sé que el PP está haciendo. Pues si lo hace es inteligente. Con cautela y haciéndolo bien. Haciéndolo con cautela lo está haciendo bien. Evidentemente no va a llamar Mercedes Fernández a todo. Hombre, eso está claro. Pero el PP ese trabajo lo está haciendo. Y a mí me consta que lo está haciendo. Bueno, en realidad, si lo hiciera ella personalmente, los frutos podrían ser. Pues sería mucho mejor. Demoledores. Claro. Oye, Juan, permíteme una pregunta que igual te sorprende. ¿Tienes perro? Pues no tengo perro, no. Es que eso te da posibilidades para ser alcalde de Oviedo, según Gonzalo, porque a Gonzalo lo que más le revienta del actual alcalde es que el alcalde esté paseando el perro. Seamos serios, que se le vea por la calle, a ver. Es que solo pasee con su perro. Bien. Ese es el motivo. Quiero decir que solo pase el perro él solo. No, sea, que Juan, es decir, que el único que le acompaña en sus paseos por Oviedo sea un perro y no sus votantes, que es lo natural en un alcalde. A ver, no me seas malo. Gonzalo. Seguramente hará eso y lo otro, hombre. Pero tú sigues... Yo doy fe de lo contrario. Sigues manteniendo, Gonzalo... Alcalde, perdón, no tuvo. Él heredó. El puesto. A mí. Pero tú sigues manteniendo que Juan va a ser candidato a alcalde de Oviedo. A mí si me preguntan, yo pondría a Juan hoy. Si me preguntan. Pues es una opinión personal. Más él lo sabe, es una opinión personal mía. Y lo sabe. ¿Por qué has oído algo? No, es una opinión personal mía. No, yo en el PP tengo muy poca información y de Oviedo mucha menos. No, creo que está claro. Yo, Gonzalo, te lo agradezco, insisto, que es producto de la amistad, pero yo creo que Oviedo tiene un grandísimo alcalde que lo está haciendo muy bien, bajo mi punto de vista. ¿No te ha vuelto al PP ya? No, lo digo de verdad. Creo que en condiciones difíciles está toreando... en fin, el toro con cierta habilidad y en unas condiciones complicadas, y a mí me parece que lo está haciendo bien, en fin. Pero supongamos que podemos ponernos de acuerdo en que la gestión, dadas las circunstancias, son buenas. Yo creo que también nos podemos poner de acuerdo en que no es el mejor candidato para retener la alcaldía, dadas las circunstancias y todo el desgaste del gobierno nacional que conlleva lógicamente el PP, que de alguna manera impacta en Oviedo. Entonces, bueno, que si yo fuese Mercedes Fernández, lo pensaría 8 o 9 veces. ¿Y cuál es el mejor candidato? Teniéndolo Juan, yo lo pondría a Juan. Te voy a decir una cosa. ¿Qué es lo que dijo él? Es mi opinión personal. Cuando él me comentó por teléfono, dije, pero genial, ya es candidato. No, que no se sabe todavía. A mí me consta que hoy por hoy la idea del PP es que sea Agustín. Y precisamente de eso vuelvo a hablar. Es decir, es una idea de un aparato que se hace de espaldas a una ciudad. Y el PP lo va a pagar. Es que eso es lo que te digo. Si alguien va yo lo tengo claro que lo va a pagar. Señores, bueno, mira, sea cual sea el resultado, lo va a pagar. Porque tú no puedes ofender a la gente, sistemáticamente despreciar la opinión de la gente y pretender
que la gente te lo perdone todo. Pero si lo hacen con es que ese tiempo es el que ha acabado. Antes de definir el candidato harán una encuesta que no harán pública y definirán. Bueno, pero yo de todos modos, déjame, y no quiero que nadie vea, porque claro, aquí el problema que tienes es que si defiendes una cuestión va a interpretar a alguien, mira, está ahí, defiende. No, lo digo de verdad, antes de esto siempre lo dije, pero vamos a ver, con cierta objetividad, si todos convenimos que la situación política es complicada y la que heredó él es muy complicada, que no tiene mayoría absoluta, por lo tanto eso hace, el plus de dificultad es todavía mayor. Bueno, él está gobernando con una estabilidad, yo creo que importante y digna de reconocimiento. Eso por una parte. Por otra, bueno, yo creo que está manteniendo... Tuvo la cintura para arreglarse con Izquierda Unida en el claro, momento. él tuvo cuestiones. Está llevando a cabo una gestión que yo creo, y es de verdad, yo creo que objetivamente es una muy buena gestión. Bueno, entonces, si se dan esas condiciones, bueno, que es lo que por otra parte debería valorar la gente, ¿qué circunstancia hay para que no repita, pienso yo, como candidato? Yo es que no se me ocurre ninguna, quiero decir, de verdad, lo digo siento que a lo mejor no compartáis esto, pero lo digo con total honestidad, quiero decir, podía callarme, podía tal, lo digo con total honestidad. A mí me parece que Agustín Iglesias Caunedo reúne todos los condicionantes, pero no porque los reúna, sino porque se los ha ganado para seguir siendo el candidato, bajo mi punto de vista, en circunstancias muy difíciles. Ahora, que se pueda revitalizar, pues lógicamente tendrá que buscar, y yo me imagino que él estará haciendo pues cuestiones para revitalizarse, para conectar con la gente. Sé que últimamente ha puesto en marcha una iniciativa para recoger también iniciativas particulares. Bueno, pero Gonzalo, es lo que se tiene que... El Partido Popular en Oviedo va a tener un problema muy grande, que van a ser el resto de los candidatos. Foro va a presentar un candidato muy potente, muy buen candidato. ¿Y el PSOE presentará a Masip, creéis? Yo creo que no, pero él lo está creo que intentando. Sí, es más, yo te digo que... No voy a decirlo porque no puedo decirlo públicamente porque ni nadie me lo ha confirmado ni es oficial. Pero exactamente, pero luego te diré y me darás la razón. Pero Rosa, perdona. Déjame quitarte un argumento solo, ¿vale? Sí. O darte mi contrapunto a ese argumento, que no es quitártelo, obviamente. Lo que está haciendo ahora Agustín es exactamente lo mismo por lo que Antonio Masip dejó de ser alcalde de Oviedo. Y se llama nada. Bueno, se llama nada. Y llegar a acuerdos con Izquierda Unida, el PP, en Oviedo, es lo contrario de lo que tendría que hacer el PP. Y poner de pregonero a Víctor Manuel, que es el de la ceja con el otro, es lo contrario. Y eso es una patada, voy a decir en la espinilla, aunque todos pensemos en otra cosa, a los votantes del PP de Oviedo. Y al final nos lo comeremos porque no habrá otro, y hay mucha gente que vote porque no hay otra cosa que votar, pero eso al final, un partido político se termina pagando. Pero perdóname, déjame que os diga una cuestión. Aquí habéis puesto sobre la mesa algunos aspectos que, con todo el respeto y el cariño, suponen una contradicción bajo mi punto de vista. Vamos a ver. ¿Qué candidato puede presentar Foro después de lo que ha pasado con Foro? Si lo más nefasto, totalmente de acuerdo contigo. Lo más me da igual, si es que yo como ciudadano, a mí me da igual que me presenten al mejor candidato del mundo. Foro ha sido, de verdad, es en los anales o en el hit parade de los desastres de un partido político, lo he tenido en Oviedo y eso es objetivo, no es ninguna crítica, es objetivo. Empezaron no sé cuánto, marcharon dos para afuera, el otro no sé qué tal, están a la gresca. No se te puede discutir eso. Claro, entonces eso no se te puede discutir. Entonces, ¿cómo me podéis decir que puede presentar? Da igual, es que aquí aunque traiga al mago, en fin, a aquel, es que me da lo mismo, o sea, es que uno no es lo que quiere ser, uno es lo que ha venido siendo y fraguándose y cultivando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, insisto, yo no conozco Foro, lo que conozco es lo que ha hecho en Oviedo, y en Oviedo, insisto, en el hit parade de los desastres políticos, yo creo que en el número 1 de la lista de éxito es lo que ha ocurrido con Foro aquí. Por lo tanto, ¿a quién va a presentar? Segundo, en el tema de lo de las gestiones de Agustín Iglesias Caunedo, bueno, yo puedo estar de acuerdo, me puede gustar más o menos el pregonero. A mí no me gustó, particularmente no me gustó, porque jamás se ha identificado con Oviedo, jamás. Es que Víctor Manuel jamás se ha identificado ni con Oviedo ni con la sociedad ovetense, jamás de los jamases. Todo lo contrario. Pero bueno, por encontrar un punto positivo, bueno, convendréis conmigo que la gestión económica fue extraordinaria. Fueron conciertos que llenaron los hoteles, y eso para un ciudadano de Oviedo que tenga una actividad empresarial, dejando al margen ese tipo de matices. Los puticlubs dan mogollón de dinero. Bueno, no, pero los hoteles, quiero decirte, no sé si darán o no, podrán dar, pero oye, los hoteles les dio vidilla, a los restaurantes les dio vidilla, a mí me parece que así. Las fiestas están siendo muy buenas, eso no lo duda nadie. A los hoteles les dio vidilla. En el Barceló estaban en un 5 estrellas
Víctor Manuel y sus colegas. Bueno, pero, un ejemplo también de coherencia revolucionaria. No, en eso estoy de acuerdo, Gonzalo. Yo te parto de la base que yo no comulgo en ningún aspecto, y además me parece que es una contradicción personal la que tiene Víctor Manuel y muchos de los que... Lo primero que tenía que haber hecho Miguel Ríos al salir al balcón consistiría en pedir perdón a los ciudadanos obetenses por la huida que tuvo hace muchos años, que jamás explicó. Eso por primer lugar. Pero bueno, dejando al margen eso, yo te digo que a efectos de gestión económica convendréis conmigo que ha sido lo mejor de lo mejor en muchísimos años en Oviedo. Llenar 2 conciertos seguidos, tener los hoteles prácticamente llenos de gente que venía de fuera. Eso no ha sido gestión del alcalde y del ayuntamiento. O sea, el que viniera Víctor Manuel con sus 20 amigos a cantar, Víctor Manuel, no nos vamos a engañar, tiene miles y miles de seguidores. Es un concierto grabado para hacer un DVD, eso sus seguidores lo saben. Todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere estar presente, y eso haciendo una buena publicidad, que no es necesario que participe el ayuntamiento porque la habrá hecho pues su empresa, pues ahí juegas a caballo ganador, porque es como muchísimas cosas de las que han traído. Pero atiende una cosa, pero casi que es la obligación de un alcalde jugar a caballo ganador. Lamentablemente no es lo común es que juegan a caballo perdedor, lo común es que engrosen deudas reiteradamente a las arcas municipales, y aquí no ocurrió. Que no sé quién ha hecho la programación, supongo que habrá sido una empresa externa o alguna persona externa, la programación de las fiestas. Yo lo comenté el otro día y luego al final, cuando haga la agenda, hablaré de ello. Es despampanante, o sea, más ya no pueden traer porque no cabe en Oviedo. O sea, nunca hubo tantas cosas en Oviedo, nunca. Yo no sé si es porque son las últimas fiestas antes de las elecciones. Eso no lo sé. Si es así, bueno, pues son personas listas, preparadas, a mí me parece que la dicen, gestión... bueno, hay que quemar todos los cartuchos, porque yo quisiera saber luego, cuando acaben las fiestas, gastos, ingresos, etcétera, porque es que aquí hay dinero que, vamos, que es exagerado. Y la mala imagen, y dicho por 2 asistentes al concierto, que da que te metan en un prado 4 horas a un concierto, no te digo nada. Eso se llama pan para hoy y hambre para mañana, porque estás disuadiendo a la gente de que vuelva nunca a un concierto aquí. Estando como estaban, el comentario que hoy es, joder, 4 horas en un prado tirados, vamos, no es el sitio. Bueno, y eso, como lo de Dani Martín y compañía, al talud de la herida todos ahí, a ver quién aguanta más. Claro. Porque yo conozco gente que fue, no sé vosotros conocéis gente que fue, y esa opinión me la transmitieron de primera mano. Bueno, si os parece, cambiamos de asunto. Hablamos de lo que está ocurriendo en Escocia. Los escoceses votan precisamente hoy su posible secesión del Reino Unido después de, creo que más de 300 años de permanecer juntos. Diego, se ha calculado todo lo que va a perder tanto el Reino Unido como Europa, como la propia Escocia, si se separan. Se ha calculado hasta la lluvia. Dicen que van a perder un 10% de lluvia, es verdad, porque es lo que cae en Escocia. Debe ser un terreno también bastante lluvioso. Bueno, económicamente, Diego, ¿eso qué puede suponer? En realidad es muy difícil anticiparlo, porque hasta ahora, en el caso de los mercados financieros, inversores, todos, nadie cuenta todavía en este momento con un triunfo del sí. Entonces, vamos a ver. Ahora, es como que predomina la visión negativa sobre este asunto. En el siguiente aspecto, dicen, si gana el sí, se rompe el Reino Unido, la primera fuga de un país de la Unión Europea, y va a empezar toda la retaíla de nacionalismos en todos los países europeos. Dice, pero si gana el no, los escoceses van a recibir muchas más competencias, más dinero, y eso va a enfadar al resto de británicos, por lo cual, digamos, y además ese mismo ejemplo lo pueden coger los nacionalismos de todos los países del mundo. Ahora, mi visión es opuesta. Yo creo que se pueden ganar en ambos casos. Si gana el no, mejor, porque Reino Unido se mantiene unido, va a desalentar a todos los nacionalismos del resto de Europa, y en particular lo que nos importa a nosotros en el caso de Cataluña. Pero si gana el sí y Escocia se separa, también sería positivo, porque podríamos ver y tener un ejemplo concreto de los costos que supone una aventura de ese tipo. Y con todo el cariño y la simpatía que le tengo a los escoceses, prefiero que lo paguen ellos y no a los catalanes, a los que les tengo mucho más aprecio. Entonces, yo digo, ¿quieren hacer la aventura?
pues háganla y vamos a ver, y entonces ahí se va a terminar la especulación y todas las cosas, por ejemplo, que la campaña que ha hecho el partido nacionalista escocés, donde no ha aclarado ni quién va a ser el jefe del Estado, ni qué moneda van a tener, ni se van a tener un banco central propio, ni nada. Bueno, entonces, cuando llegue la hora de la verdad y todas esas preguntas y respuestas tengan que concretarse, a mucha gente que hoy es nacionalista, sea en Cataluña o en Lombardía o en donde sea, yo creo que se le van a ir las ganas. Yo me vais a permitir que ponga el énfasis precisamente en lo que no se está poniendo. Yo creo que la pregunta de qué supondrá económicamente, políticamente para Europa esto de tal, es reducir la cuestión de la independencia de un país al mero utilitarismo. Es decir, si vamos a estar mejor, que se separe todo el mundo; si vamos a estar peor, pues que se junte todo el mundo. Yo no creo que el planteamiento tenga que estar en esos términos. Más bien al contrario. Yo creo que la evolución de la historia de la humanidad es desde la aldea hasta la nación. Y en la actualidad, desde la nación hacia unirse las naciones. Pero básicamente, ¿por qué? Porque los nacionalismos, los regionalismos, lo que han provocado a lo largo de la historia es esencialmente muerte, conflicto y muerte. Es decir, las guerras son guerras de territorio, son guerras por conquista, son guerras por independencia, son guerras que están promovidas por el sentimiento tribal, por el sentimiento de diferenciarse de los demás, por echar la culpa al de fuera de tus males. Si algo bueno tiene Europa, y si algún sentido tuvo Europa cuando se creó, es precisamente servir como freno a esa época que asoló la primera mitad de siglo en Europa, que fue Europa enfrentada dentro de sí, Alemania, Francia, los pequeños países sufriéndolo, y el efecto simpático que produjo en el mundo, o parasimpático. Yo creo que precisamente hoy en día, que los retos o los peligros que tenemos son peligros de colonización cultural que viene de países mucho más cohesionados, el planteamiento que deberíamos hacer en Europa es hacia dónde podemos ir más juntos y no cómo nos separamos. O sea, mi preocupación ahora mismo debería ser que hay un Estado islamista que está mostrando su cara y que está creciendo y va a seguir creciendo y va a ser una auténtica amenaza para Europa de aquí a 20, 30, 40, 50 años de forma constante. Eso que empezó en su momento en Irak y se manejó tan mal, o en Afganistán y se manejó tan mal y lo estamos pagando hoy. Para mí, eso debería ser el objetivo común de Europa y no estar 500 millones de habitantes preocupados por lo que deciden 5 millones de si se creen más guapos, más feos o menos feos. Yo creo que la responsabilidad de cualquier político europeo hoy es darse cuenta que la encrucijada exige más que nunca estar unidos y dejar de hablar en términos utilitaristas de si vas a estar peor o mejor al día siguiente. Evidentemente vas a estar peor, pero no ese es el tema. El tema es que nos hace falta estar juntos ahora para defendernos de lo que nos puede venir de la frontera sur. Yo estando totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Gonzalo, con su razonamiento, pero voy a poner un poco de humor al tema este de los nacionalismos, porque es que ya yo creo que es algo ya como una pesadilla el hablar de Cataluña, del referéndum. Y yo creo que propondría que hiciéramos un referéndum en España, pero para decir si queremos a los catalanes o no. Ellos que hagan el de ellos y nosotros el nuestro. O sea, ellos no quieren estar en España, pero, oye, ¿y si los españoles no los queremos a ellos? Pero no nos ha preguntado a nosotros. No, exacto, pero nos una cosa, pregunten. justamente, Era un toquecito de humor. los nacionalistas no ven el tema de una secesión como una disgregación de la Unión Europea, porque el principal argumento que manejan todos es que van a seguir dentro de la Unión Europea, aunque la Unión Europea ha dicho, es verdad que la Unión Europea podría ser más contundente y hacer una declaración oficial y definitiva, y no lo han hecho. Ese es el quid de la cuestión. Decía Gonzalo dos cosas. Bueno, yo estoy de acuerdo con el discurso en el plano teórico. Lo que pasa que todo esto no es por casualidad. Primero, hay un caldo de cultivo que se ha venido generando por inactividad, precisamente lo que decía Diego, lo que tal. Es decir, Gonzalo decía, tenemos que en pleno siglo XXI ya que unirnos y tal, pero ¿de qué ha servido la unión, Gonzalo? Quiero decir, vamos a ser prácticos. Tú decías, lo mal que se gestionó, lo mal que se gestionó el tema de Irak, pero ¿quién gestionó mal el tema de Irak? La ONU. La OTAN, es decir, ¿por qué? Porque al final esas uniones, ¿por qué se ha creado todo el nacionalismo? ¿Por qué la gente confía en el nacionalismo? ¿Por qué? Porque ha dejado de confiar en estructuras, en supraestructuras que responden exclusivamente a intereses económicos.
todo el tema de Irak, todo el tema del islamismo respondió exclusivamente a intereses económicos. Tú fíjate la paradoja, que es una paradoja que puede ver todo el mundo. Hasta hace 3 telediarios, si se me permite la expresión, hasta hace 3 telediarios, todas las fuerzas de Occidente querían echar al presidente sirio y apoyar el Estado Islámico. Hasta hace 3, por favor, es que no hace 4 o 5 meses lo que se debatía en esas organizaciones supranacionales es cómo echamos al presidente de Siria porque está oprimiendo a esos pobrecitos del Estado Islámico. 4 meses después se debate en Estados Unidos lo contrario. Entonces, claro, yo ciudadano digo, pero oiga, márchense todos ustedes, porque ustedes son los que han dado, fíjate la paradoja, Gonzalo, fijaros la paradoja, las armas que tiene el Estado Islámico son armas que proceden de los países de Occidente. ¿Por qué? Porque todos los países de Occidente hasta hace 5, 6 meses, 4 meses, y ahí están las hemerotecas, lo que nos debatíamos es cómo echábamos a Saddam, después de haber armado lo que se armó en Libia, después de haber armado lo que se armó en Túnez, que no ha solucionado nada, después de estar todo, digamos, sujeto con alfileres en Egipto. Por tanto, ¿sirvieron esas organizaciones supranacionales? Para nada. Para nada. Y luego, perdona, fíjate lo que es la cobardía, de los países liberales, del liberalismo, la cobardía total y absoluta. Todo es absolutamente una cobardía tremenda. Y en España especialmente fuimos todos cobardes. Todos hemos sido cobardes. ¿Por qué? Porque todo esto que se está generando es un caldo de cultivo que todos, unos de una manera y otros de otro, hemos venido de alguna manera auspiciando. Hemos venido auspiciando y ahora nos hemos dado cuenta, y ellos mismos se han dado cuenta de que han seguido un camino y llegan al precipicio. Y miran para atrás y dicen, yo para atrás no puedo volver. Y adelante es el precipicio, ya me da lo mismo. A ver cómo solucionamos esto. Que no. Entonces, claro, llegados a este punto, la cuestión, yo, utilizando un término que la gente entiendo que va a entender, y que un poco en sentido del humor, ¿esto cómo se soluciona? Ni cuestión económica ni nada, vamos al fútbol. Así de claro, yo voy al fútbol y voy a los catalanes y les digo, mire usted, aquí usted va a jugar con el Barcelona, con el Sabadell, al Piqué, al otro, el de más allá y al de la moto, le voy a decir, mire usted la liga la van a circunscribir a tal, no sé qué, no sé cuánto. Y en Escocia, bueno, ahí ya están más acostumbrados porque hay otra condicionante. En Escocia tienen el país de Gales, tiene su liga, el otro, ya están más acostumbrados. Pero yo a los catalanes les diría, no, mire usted, al señor Piqué, y a todos y al señor, todos estos que se manifiestan, digo, no se preocupe, de acuerdo, usted va a jugar con el Figueras, con el otro, con lo más allá. Y cuando vean que la nómina, la ficha, le pasa de cobrar 12 o 15 o 20 millones netos al año a cobrar 1 porque no se genera, claro, pero ahí entramos en la segunda cuestión. Ellos son muy listos y es un poco lo que decía Diego, la pasividad, la estupidez de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no, entonces jugaríamos en la Liga Francesa, porque la Liga Francesa le va a aceptar. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Sirve para algo la Unión Europea? Para nada, porque es cada uno agarra lo suyo. Lo último que queréis decir, que estamos ya fuera de tiempo, por favor. Te contesto. ¿La Unión Europea sirve? Claro que sirve. ¿La Unión Europea es perfecta? No es perfecta. España tiene 1000 años como nación, o más, o 1300, y estamos donde estamos. La Unión Europea tiene 50 años, poquito más. Y podemos decir Unión Europea los últimos 20 años. No puedes generar unas expectativas dentro de la Unión Europea de que funcione de una forma más cohesionada y más coherente en tan poco tiempo. Precisamente lo que hay que hacer es profundizar en esa Unión Europea para poder estar más unidos. Y lo que tú dijiste, ¿qué pasó con Irak? Precisamente esa falta de cohesión. Parte de Occidente tenía un interés y parte de Occidente tenía otro interés, sin darnos cuenta que nuestro interés era el mismo. Francia tiró para un lado y Estados Unidos e Inglaterra tiraron para otro. Claro, precisamente porque no nos dimos cuenta, y yo es de lo que hablo, de que nuestro reto ahora mismo está en la frontera sur. Nuestro reto no está en darnos de leches entre nosotros. Claro, pero tú fíjate, y perdona, concluyo con esto, tú fíjate lo que es la paradoja. Ahora mismo queremos parar algo que lamentablemente es imparable, y no es imparable por nada, sino porque está Rusia que está interesada. O sea, tú ahora mismo, Rusia está interesadísima en todos estos procesos. ¿Por qué? Porque dice, ahora voy a deshacer lo que se produjo como consecuencia de la caída de es decir, yo estoy seguro que hay financiación por atrás, por eso están todos eso, porque, por ejemplo, un país como Rusia es el máximo interesado. ¿Y qué nos priva de hacer lo mismo?
¿Qué nos priva de hacer lo mismo? Porque Rusia es un de país, jugar en su patio. No, porque, mira, lo que nos priva es que Rusia es un país fuerte y la Unión Europea es no. una arquitectura, no, porque Rusia tiene menos años y nosotros, lo que tú decís, es verdad. Rusia tiene muchos más años. Bueno, no, pero lo que es sociológicamente muchos más años, culturalmente muchos más años. Bueno, pero Rusia como tal, Rusia, lo que conocemos actualmente, tiene desde 1990, porque con la caída de... Pero bueno, ellos, estando de acuerdo contigo, pero ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos están, y económicamente además hay fisuras dentro de la Unión Europea, porque no es la misma postura ante Rusia que se mantiene como con cualquier otro país, porque está Alemania con intereses... Pues trabaja en eso, y no trabajes en romperte, trabaja en tener una postura más cohesionada. Mira, y vas a quitar argumentos al que se quiere separar. Gonzalo, el dinero lo ha podido todo. Y como lo ha podido todo, son los intereses económicos. Y los intereses económicos es son los que hicieron la Unión Europea. Profundicemos en ellos, en los comunes que tenemos. Otros más. Lo último que queráis decir, si no, Rosa tiene la agenda ya, que estamos en pleno San Mateo. Una única cosa quiero añadir, que es lo siguiente. Sobre el resultado del referéndum en Escocia, recordemos que el referéndum que se hizo en Quebec en 1995 lo ganó la permanencia en Canadá por solo 6 décimas. O sea que, aunque se gane ajustadamente, el resultado es totalmente válido y es útil. Bueno, Rosa, ¿en la agenda cultural meteríamos al Toro de Tordesillas? Pues para nada. ¿No te lo parece, no? Para nada. Yo, bueno, tengo que decir públicamente que estoy totalmente en contra. No formo parte del grupo de Jorge Javier Vázquez, que también está en contra, ni del nuevo secretario general del Partido Socialista, que llama a los programas del corazón para hablar con sus presentadores de una forma patética para que puedan decir delante de esa audiencia que tiene una audiencia enorme, de un determinado público, pero que es un público, por suerte para ellos, muy manipulable, para poder decir yo voto socialismo. Y que también vota, ¿eh? Yo, por supuesto, claro, sabe muy bien. Este señor ayer, cuando llamó a este presentador, estaba todo medido. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Estaba todo medido. Que ese presentador diga yo siempre he votado socialista y ahora con lo que me has dicho voy a seguir votando socialista. Eso es una publicidad impagable. A mí me parece bochornoso que en esa televisión estén manipulando a esos espectadores que son muy manipulables, de esa forma tan mezquina, porque es manipular de una forma mezquina. De todos modos, el secretario general del Partido Socialista, en fin, ya le vale llamar, no sé cómo se llama ahora mismo ese programa de la tarde, bueno, que es un magazine, exactamente, que es un magazine de marujerío total, que hay mucha gente que lo ve, millones, porque tiene no sé si 2,5 millones o 3 de espectadores, y gracias a eso... Más que la manifestación esta de la Diada. Efectivamente, pero no, bueno, el Toro de la Vega no. Y dicho eso, Rosa, ¿qué nos aconsejas para el fin de semana? Bueno, seguimos con Oviedo, que hay tantísimas cosas. Yo repito lo que dije la semana pasada. Yo creo que si a lo largo del año espaciaran las actividades culturales sería maravilloso. Hay tanto que yo creo que la gente no sabe a dónde acudir. En el Filarmónica no vamos a dar títulos ni demás porque la gente debería ir a ver el programa de fiestas porque es tremendo. En el Filarmónica Teatro, mañana pasado, los 2 días siguientes, y luego el Campo San Francisco tiene actividades para niños sin parar, la Plaza El Paraguas, la Plaza de la Catedral, o sea... Es un no parar. Esa sería una buena candidata para la alcaldía de Oviedo. La Hería. La estamos preparando para más. No, jamás. Los conciertos de la Hería. O sea, a pesar de que hayan suspendido para mañana este concierto de Extremoduro, que bueno, tenía bastante expectación, no sé qué es lo que ha pasado. Ahí hay muchas dudas. Los de Extremoduro ahora dicen que es culpa del ayuntamiento. Bueno, no vamos a entrar en eso. Hay muchísimas cosas. Mañana tenéis el Día Grande, que es el Día de América en Asturias, un clásico. Por eso en Oviedo es el clásico por excelencia. Y bueno, que en Oviedo está a romper en cuanto a fiestas. Me gustaría también hacer una mención. Me gustaría hacer una mención hoy en la Cervantes, en la librería Cervantes, aunque se aparece como no es publicidad. Hay la presentación de un libro de la periodista y presentadora de televisión Luján Argüelles, que se titula Cenicienta llevaba tacones de 15 centímetros. Es a las 8 de la tarde y bueno, pues es un libro que tiene un título muy, muy sugerente. Y mañana, no hablando... sé si algo más que el título. Pero... Bueno, no vamos a entrar en eso. Pensé que iba a presentarnos la nueva edición de
Un príncipe para Corina o algo así, ¿no presentaba? Sí. Y mañana en otra librería de Oviedo. Es que me parecen temas pues interesantes porque son actividades pero que también están muy bien. En la librería Santa Teresa tienen una especie de curso de 2 horas, de 6:30 a 8:30, que se titula ¿Os atreveríais a cocinar conmigo? Y es un curso de cocina oriental. Bueno, a mí me parece divertido. Sí. En Gijón, en la Laboral, tenemos Veo Veo, de Teresa Raval. El que quiera llevar a los niños el sábado a las 6 tiene Veo Veo. Y bueno, vamos a decir Oriente y Occidente, una pincelada, pero me imagino que no tenemos mucho tiempo. En Llanes, viernes, sábado y domingo, un encuentro de vespas y lambretas. En Llanes siempre hay cosas. Hay miles de personas que van con unas vespas divinas pintadas que están en pleno uso. Además hacen recorridos por todo Llanes. Bueno, está fenomenal. Y luego en el Casino de Llanes mañana hay un concierto de Armando Orbón y Isaac Turienzo. Es un concierto muy interesante, entrada gratuita a las 8:30 de la tarde. Y luego yo recomendaría en el Occidente, que hablamos poco de ellos porque la verdad tienen mucha menos actividad cultural que el Oriente, una visita que merece la pena a la gente que le guste la botánica, a la gente que le guste pues ver árboles, plantas, en fin, todo este tipo de cosas. El jardín de la Fonte Baixa o el jardín de Panrico, que lo conoce mucha gente. En Luarca el nombre del jardín de Panrico es porque el propietario pues era propietario de Panrico. Es el segundo jardín botánico más privado, más grande de España. Es una visita guiada, dura más o menos 4 horas. O sea que todavía no se vendió porque estaba en venta la casa y el jardín. No, sigue pudiendo visitarse. Hay un señor que hay que llamar para que van grupos de 9 personas como mínimo y hay un señor que te lo enseña. Luego además me parece que venden también alguna plantita, alguna... Es súper bonito, con unos mineradores preciosos y bueno, para pasar un día diferente. Hay muchas cosas. Luego que nadie diga que en Asturias no hay actividades culturales. En Asturias, actividades culturales y de ocio tenemos a romper. No se queden en casa. Bueno, señores, pues nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. También habría mucho más que contar, no solo de fiestas, de actualidad política, mucho más. Pero bueno, ni nos hemos acordado del pobre Isidoro Álvarez, que se fue poco después que el presidente de Santander, que Emilio Botín. Pero bueno, nada, ya hablaremos de ello en futuras ediciones de Ni Más Ni Menos. A Juan, darle las gracias especialmente, que ha sido nuestro invitado hoy. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, tan amables y para mí un placer. Bueno, y nos tienes que dar la exclusiva de lo que ocurra en el seno del Partido Popular. Pensé que era en Escocia. No, eso ya te lo contamos. Eso ya, si queréis, esperamos un poco ya sobre la marcha. Muy bien, muchas gracias, Juan. Gracias a Gonzalo, a Rosa y a Diego. Y a todos ustedes, sobre todo, señoras y señores. Volvemos ya la próxima semana con una nueva edición. Será la 47, si no me equivoco, la 47 de este Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.